Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, Rodríguez, como ya bien nos han dicho, soy abogada especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, en Atlántico Abogados. En primer lugar, antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Asociación Coruñesa de Expertos Múltiples, a ACE y a la Asociación San Rafael por esta invitación. Hoy vamos a hablar, como ya sabéis todos, de un tema que suele generar muchísima confusión, que es esta distinción entre los conceptos de discapacidad e incapacidad. ¿Vale? Sé que muchas veces oímos hablar de discapacidad e incapacidad como si fuera lo mismo. De hecho, muchas veces la gente lo utiliza como si fueran sinónimos, ¿vale? Pero en realidad son dos figuras distintas, ¿vale? Aunque muchas veces, como vais a ver, se solapan y se transmiten incluso al mismo tiempo porque tienen mucho vínculo entre sí, ¿vale? Mi objetivo en el día de hoy es que al terminar esta charla que vamos a hacer esta tarde, que espero que os resulte amena y no ni muy densa, ni muy extensa, ni más, ni muy larga, que tengáis claro qué significa cada uno de estos conceptos jurídicos, ¿vale? Cada una de estas dos cosas, cómo se obtienen, qué derechos conllevan cada uno de ellos y los beneficios también que podéis obtener al tener cualquiera de esas situaciones reconocidas, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar puramente de lo que es la diferencia pura y dura entre la discapacidad y la incapacidad, ¿vale? La discapacidad realmente tiene que ver con la situación personal y social de la persona. O sea, cómo la persona, como una enfermedad o una limitación o una patología te afecta en tu vida diaria y en tu participación en la sociedad. O sea, cómo te afecta el desarrollo de las actividades de tu vida diaria, vestirte, alimentarte, lucharte por ti mismo, entablar relaciones con el entorno, coger un autobús, ese tipo de cosas, ¿vale? En cambio, la incapacidad es laboral, ¿vale? Pertenece al ámbito profesional, directamente. Se centra en si una persona puede o no seguir desarrollando su trabajo, o un trabajo. En resumen, la discapacidad mide las limitaciones que tiene una persona para vivir de manera autónoma y la incapacidad mide las limitaciones que tiene una persona a la hora de trabajar, de realizar un trabajo. ¿Verdad? Un ejemplo práctico es que una persona con una patología diagnosticada, esclerosis múltiple, por ejemplo, puede tener reconocida una discapacidad, pues pongamos de un 40%, de lo que sea, ¿vale? Pero seguir trabajando perfectamente, porque no tiene una incapacidad laboral. Y otra persona puede tener una incapacidad para su profesión, porque no pueda seguir desarrollando la que es su profesión habitual hasta la fecha, pero tener un grado de discapacidad inferior al 33%. O sea, son cosas diferentes, ¿vale? Yo os traigo dos ejemplos de dos casos que tenemos en el despacho, a los que he cambiado el nombre, por supuesto, para que veáis un poquito un ejemplo práctico de ambas situaciones, ¿vale? Tenemos María, una administrativa de 48 años, ¿vale? Tiene una hernia discal lumbar en la L4-L5 con una ciatalgia crónica, suele doler bastante, ¿vale? Tras varias bajas médicas, el INS, la Seguridad Social, le reconoce una incapacidad permanente para su profesión, ¿vale? Que es administrativa, porque, porque no puede permanecer sentada en una jornada de trabajo, por lo cual ni realizar ese tipo de posturas de manera continuada, por lo cual le reconoce una incapacidad porque no puede seguir desarrollando ese trabajo que ella venía desarrollando con normalidad y le dan una incapacidad, ¿vale? Pero va a la valoración de la Junta de Galicia para la discapacidad y le dicen que sus limitaciones funcionales en su vida diaria están afectadas muy levemente, porque ella puede seguir moviéndose, puede seguir haciéndose sola, se alimenta, lucha, puede coger transporte, puede incluso conducir, seguir con trayectos muy, muy largos, con lo cual le dan un 20% de discapacidad. Puede darse menos. Por el otro lado tenemos a Javier, 42 años, profesor de un instituto de educación secundaria. Tiene un trastorno depresivo recurrente, con ansiedad generalizada. Está en un tratamiento psiquiátrico que le mantiene estable, pero tiene una medicación diaria y un seguimiento mensual. Tiene varias bajas laborales, tiene episodios de ansiedad,
pero actualmente pues lo están tratando, está estable con esta medicación que le da su psiquiatra y trabaja jornada completa en un instituto. Bueno, pues la valoración que hace la Xunta de Galicia es que al tener esas limitaciones moderadas en su esfera emocional y social, y la necesidad de un apoyo continuo y las restricciones por el estrés y demás, y la problemática que tiene generalizada para salir en el entorno, participar en la vida social con cualquier otra persona, sí le dan una discapacidad de casi un 48%. En cambio, en la valoración de la CERIMS consideran que no tiene ningún tipo de incapacidad porque su puesto de trabajo puede seguir desarrollando. Puede dar clase, aunque le tengan que adaptar, pues dar menos carga lectiva, cualquier cosilla, porque también es una posibilidad, que te adapten el entorno de trabajo. El día de hoy que se está intentando equiparar totalmente las posturas y que no haya ningún tipo de discriminación. Bueno, entonces se pueden dar ambos casos, que no tengas reconocida la incapacidad, pero sí tengas una discapacidad. O que sí tengas una incapacidad y no tengas una discapacidad. En cuanto a los tipos de discapacidad que tenemos, el grado de discapacidad se expresa en un porcentaje, ¿vale? Y lo valora un equipo multidisciplinar de la Xunta de Galicia, a través, en este caso, de las oficinas integrales de valoración de dependencia, que son dependientes de la Consellería de Política Social e Igualdad. Consellería que va cambiando de nombre constantemente, pero ahora mismo se llama así. Los tramos más habituales que tenemos son menos de un 33% realmente no se considera persona con una discapacidad de efectos legales, porque no tiene, como veremos después, ningún tipo de beneficio. Tienes una discapacidad, pero muy, muy leve, por así decirlo. Entre el 33 y el 64% se considera una persona con una discapacidad moderada y de un 65% en adelante se considera una discapacidad severa o una gran discapacidad. Un ejemplo, los ejemplos sencillos podría ser una pérdida auditiva leve, suele suponer pues, un 25% de discapacidad o menos incluso. Depende muchísimo del caso concreto. Estoy dando ejemplos que dependen muchísimo del caso concreto, ¿vale? Una enfermedad crónica que tenga dificultades o limitaciones de movilidad o de rendimiento diario, podríamos estar entre un 40 y un 60, todos estos son medios. Y una persona que necesita ayuda para la mayoría de tareas de su vida diaria, tiene una movilidad muy reducida o una dependencia total, pues evidentemente está por encima del 75% habitualmente. ¿Vale? Y el reconocimiento que se hace de la discapacidad se revisa. Es algo que se revisa tanto si por suerte hay una mejoría, que algo sucede, como si hay un empeoramiento. ¿Vale? Se puede solicitar ambas cosas, la mejoría o el empeoramiento. Después tenemos los tipos de incapacidad laboral. La incapacidad permanente se reconoce a través de la Seguridad Social. Esto ya no es un tema de la Xunta de Galicia, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y hay varios tipos. Tenemos 4 tipos, ¿vale? Tenemos la incapacidad parcial, que es para la profesión habitual, para la profesión que estás desarrollando, y te permite seguir trabajando, pero lo que supone es que has tenido pues, una reducción de al menos un 33% en el que era tu rendimiento habitual, o el rendimiento habitual de un trabajador del mismo puesto de trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, pues lo más habitual es pues, un trabajador que se lesiona un hombro y ya no puede cargar la misma carga que cargaba antes. Entonces, como no puede coger el mismo peso, tiene una limitación, pero puede seguir trabajando. ¿Vale? Tendríamos ese caso. Después tendríamos la incapacidad permanente total, que suele ser la más habitual, que es precisamente, en que suena redundante, la de la profesión habitual. Y es que te impide realizar el trabajo que ha venido siendo tu trabajo en los últimos años, o tu trabajo de siempre, o el trabajo para el que te has formado, el trabajo que has venido desarrollando, pero no estás impedido para la realización de otros trabajos. Entonces te indemnizan con una pensión, que es más reducida que la siguiente que vamos a ver, porque te indemnizan esa pérdida de capacidad para el trabajo para el que tú te has formado o que tú has estado desarrollando durante toda tu vida, porque muchas veces hay mucha gente que te dice es que llevo 25 años dedicándome a esto, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces ellos te indemnizan esa parte, que muchas veces pues, las cuantías de indemnización pues veremos, pero te indemnizan para que puedas desarrollar otro trabajo diferente.
Después tenemos la incapacidad permanente absoluta, que es para todo trabajo, que lo que determina es que estás imposibilitado para realizar cualquier tipo de actividad laboral. Hasta hace un añito, una cosa así, había ciertas compatibilidades que permitían que tú le solicitabas a la Seguridad Social: mira, tengo este puesto que me quieren dar y no me dificultan las patologías que tengo. Hasta hace un añito o así, sí había ciertas posibilidades de que te permitiesen esa compatibilización. Ahora mismo, nada. Es muy complicado, vamos. Pero también son criterios que van variando. Igual mañana por la mañana nos levantamos con el diferencia de la Seguridad Social, pero por el momento, si tienes una incapacidad permanente absoluta, no puedes trabajar. Y después tenemos una gran invalidez. La gran invalidez es que además de no poder trabajar, necesitas ayuda para vestir, alimentarte o desplazarte. Y eso conlleva un plus en cuanto a la indemnización o pensión que te daría la Seguridad Social. Ejemplos de todo esto, como decíamos en la parcial, os puse la ejemplificación del tema del hombro porque es muy habitual ese tipo de cosas. Por ejemplo, para la total, pues podemos tener un conductor de autobús que tiene una pérdida de visión. No es excesivísima, pero tiene una pérdida de visión, por lo cual ya no puede seguir desarrollando esa función de conductor profesional, porque juega con vidas de personas. Entonces, le da una incapacidad permanente total para su profesión de conductor, pero eso no obstaculiza para que él pueda realizar la logística de rutas, porque es una persona que lleva toda su vida dedicándose a conducir, sabe perfectamente por dónde se va antes a los sitios y demás, y puede organizar las rutas de los compañeros, por ejemplo. En la incapacidad permanente absoluta, pues por ejemplo, pues lo habitual suele ser enfermedades degenerativas o con crisis muy frecuentes que imposibilitan totalmente el desarrollo de una jornada de trabajo. Una persona que no puede estar 8 horas en un trabajo de ninguna manera. Entonces, normalmente, en esos casos, donde se otorga la incapacidad permanente absoluta. Y la gran invalidez, pues el caso prototípico es muy poco frecuente. Pues, por ejemplo, un obrero que está en una obra, se cae del andamio de un edificio de un 4º piso y se queda tetrapléjico. Pues eso, con una gran invalidez, que es todo el desarrollo de su trabajo, su accidente de trabajo que deriva en ese tipo de patología. ¿Vale? Después, ¿cómo obtenerlo? Porque es otra de las preguntas más habituales en este tipo de cuestiones. En el caso de la discapacidad, se solicitan de los servicios sociales de la Junta de Galicia. Normalmente lo tramita el trabajador social del ayuntamiento, del concello que te corresponda o demás. Tú lo hablas con el trabajador social y ellos mismos realizan el formulario correspondiente para solicitar la discapacidad. ¿Vale? Esa solicitud va a las oficinas de valoración de dependencia de la Xunta de Galicia, que son dependientes, como decimos, de la Consellería de Política Social e Igualdad, y, con suerte, dentro de 1 año y medio, llegan a tu expediente y lo miran. 1 año y medio, 2 años. Yo no voy a engañar a nadie. ¿Vale? Entonces, con esa solicitud hay que presentar informes médicos, informes de trabajadores sociales, que son sumamente importantes, informes de psicología, que son también muy relevantes, y pues en el libro de familia, ese tipo de cosas que acreditan circunstancias personales. ¿Vale? Después, cuando llegan a tu expediente, cuando llega un equipo multidisciplinar de la Xunta de Galicia, valora médica, psicológica y socialmente tu caso. Y lo va a valorar con lo que tenga ahí. Que tú dirás, han pasado 2 años, efectivamente. En eso no vemos. Pero lo va a valorar. ¿Vale? Y te llegará una resolución por escrito a casa. Normalmente llaman primero para hacer una revisión, que la revisión es: hola, buenas tardes, es el tema Carmen, estupendo. Estáis bien. Y ya está. ¿Vale? Básicamente es eso. Lo que ven son los documentos. ¿Vale? Porque la gente va con expectativas de: me va a ver un médico, me van a valorar, van a ver qué tengo, me harán pruebas de esfuerzo. Hay gente que me dice: tengo que prepararme. No te hacen absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, te llegará una resolución por escrito a casa. En esa resolución determinarán si te conceden el grado de discapacidad y qué grado, o
si consideran que no estás para una discapacidad porque estás estupendo. ¿Vale? En cualquiera de los casos, si te dicen que no se considera que tengas ningún tipo de grado de discapacidad, como si se te concede un grado de discapacidad que consideras que no es el que tú tienes, se puede recurrir esa resolución. Toda resolución administrativa es recurrible. ¿Vale? Después de ese recurso, se puede ir al juzgado. Porque mucha gente también nos pregunta, ¿ese recurso quién lo resuelve? Es la administración, que es la que te emitió la SOP. A veces sí varía, a veces. Muchas, no. ¿Vale? Lo que sí es muy importante, como digo, aportar los informes médicos lo más detallados posibles y todos los informes que se tengan, porque muchas veces la gente presenta solo la solicitud, sin informes, y al final cae en saco roto y se ha perdido muchísimo tiempo. Es muy importante aportar todos los informes médicos que se cuenten. Sí, sí, si quieres esperar al final, por si acaso la resuelvo. Vale. El procedimiento para obtener la incapacidad. ¿Vale? La incapacidad se tramita ante el INS, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no ante la clínica, ¿vale? Y se puede iniciar o bien por el trabajador o bien por la mutua, que suele hacerlo cuando se le está costando pasta. Te dice este trabajador que lo incapaciten ya y que me saquen esta carga. O bien, que suele ser lo habitual y realmente un poquito lo recomendable, lo inicia de oficio el INS cuando ya se lleva más de 545 días de baja. ¿Vale? Es algo automático, porque también hay gente que se sorprende cuando le llega la carta de hemos iniciado un expediente de incapacidad permanente. Y dice, ¿pero qué pasó aquí? Sí. Pues es totalmente automático, eso no hay nadie detrás. Llegan 545 días, envían la carta para casa. Es algo habitual, ¿vale? En este caso, el INS recibe el expediente, el EBI, el equipo de valoración de incapacidades, valora el caso concreto de la persona, también se llama para un reconocimiento en el que no se os va a preguntar absolutamente nada, como mucho, ¿qué tal estás? ¿Bien? No, ya, te veo. Poco más, esto va a quedar en mucho más, y te llega una resolución por escrito. Normalmente, una vez te han llamado, que tarda muchísimo tiempo también, hay muchísimo retraso en estas evaluaciones porque hay muy poquitos médicos en incapacidades, entonces tardan bastante, pero en el momento en el que os llaman, normalmente entre 7 y 10 días después tenéis la resolución. Volvemos a lo mismo, llega esa resolución, en la resolución se os va a decir si se concede la incapacidad o si no se concede la incapacidad. Igualmente, si se concede, también va a determinar en qué grado de los que veíamos antes, si considera que hay una incapacidad parcial, si es total, si es absoluta, si es una invalidez. En cualquiera de los casos, tanto en caso de estimación como en caso de desestimación, cabe una reclamación previa. Hay 30 días para presentar una reclamación previa. Esa reclamación previa se presenta ante la Seguridad Social nuevamente. No he visto absolutamente ningún caso en el que esa reclamación previa lleve a más que te digan que lo hicieron muy bien. Esa resolución es estupenda. O que no te contesten directamente. ¿Vale? Y eso se puede llevar al juzgado posteriormente. ¿Vale? Es un tema todo económico. Esto ya es un punto de vista crítico que yo digo porque mucha gente cuando se le desestiman este tipo de cosas dice paso de ser. No voy a gastar más tiempo, a matarme con esto, a luchar, a meterme en un juzgado. Hay mucha gente que este tipo de cosas le da un poco de miedo y le asustan y es normal porque es algo totalmente desconocido, entonces es normal que sea una situación que aterre un poco. Pero con esto es con lo que juegan. Estamos hablando de toda España, de muchísima gente. Y no es raro que el procedimiento pues, llegue al juzgado. Bueno. Iba a comentaros el tema de jubilación anticipada. Porque muchas veces yo escucho a la gente decir me han incapacitado, ya me jubilaron. Y no es lo mismo.
La incapacidad es una cosa, la discapacidad es otra cosa y la jubilación es otra cosa. ¿Cómo la entendemos? La jubilación es algo, es un concepto que conlleva llegar a una edad ordinaria que va variando. Ahora mismo están los 66,6 años, mañana veremos, o sea, es algo que va cambiando constantemente y exige unos años de cotización. El caso de la incapacidad es un tema menos. Son cosas diferentes, ¿vale? Cuando existe una discapacidad o una incapacidad, surgen ya dudas acerca de la posibilidad de jubilación en el futuro. Dicen, si ahora estoy incapacitado o tengo una discapacidad, ¿la jubilación qué? ¿Qué pasa después? ¿Vale? Entonces hay varias situaciones a tener en cuenta. Por eso yo os pongo ahí jubilación anticipada y compatibilidad. Y es que en el caso de la discapacidad, las personas con una discapacidad del 45% o superior pueden adelantar la edad de jubilación. Actualmente, como está la ley hoy, ¿vale? Porque esto también es totalmente cambiante, pero como está la ley hoy, pueden adelantar la edad de jubilación si la discapacidad proviene de una enfermedad que tenga una trayectoria de unos 15 años de evolución. O sea, que se tiene la enfermedad desde hace unos 15 años. ¿Vale? Después, si la discapacidad es mayor o igual o superior al 65%, la reducción de la edad ordinaria de jubilación se reduce en 15 años. En 15 años de la edad ordinaria te podrías jubilar. Pero la jubilación anticipada tiene penalizaciones económicas, que habría que ver caso por caso porque depende pues, del tiempo cotizado, de los últimos años, del tiempo a computar, de un montón de factores que requieren ver el caso concreto, porque hay que hacer el cálculo en el caso concreto para ver qué penalización te conllevaría, porque las penalizaciones también van por tramos. No puede ir hasta un 21% de penalización, pero puede partir de un 13%. O sea, no es lo mismo que te penalicen un 10, un 13%, con un 21%. ¿Ven? Después, en el caso de la incapacidad permanente, si ya se tiene reconocida una incapacidad permanente, al llegar a la edad de jubilación, sí se puede optar, en caso de que la pensión de jubilación sea más beneficiosa, por cobrar la pensión de jubilación y no la incapacidad. Y es algo que suele ser automático, lo hace la Seguridad Social. En el momento de llegar a la edad de jubilación, dice, mira, te hemos hecho el cálculo, son resoluciones que llegan un poco técnicas, pero lo que vienen a decir es, hemos hecho el cálculo y por jubilación te correspondía tanto. Pues tú estabas cobrando 830 por la pensión de incapacidad. Por jubilación te corresponden 950. Se te empiezan a abonar 950. Es algo que suelen hacer. En cambio, si es al revés, si te beneficia la incapacidad, te permiten seguir cobrando la de la incapacidad. O sea, te van a optar por la opción más beneficiosa en tu caso. Después vamos a pasar a los beneficios, porque es otra de las preguntas que hace la gente, de ¿y a mí qué me beneficia que me den una discapacidad? Porque la incapacidad más o menos la gente ya entiende que es no puedo trabajar, o no trabajo, o tema trabajo, pero ¿para qué quiero yo ponerme ahora a solicitarle nada a la Junta, esperar 2 años, que me digan que tengo una discapacidad? ¿Para qué me vale? ¿Vale? Entonces, reconocer un grado de discapacidad, siempre partiendo del 33% para arriba, ¿vale? Sí abre la puerta a determinados beneficios y ayudas que, bueno, pues pretenden ser un apoyo con una ventaja dentro de una situación que bueno, pues sí prevista y en multitud de ocasiones pues muy complicada de atravesar y en la que surgen pues dificultades constantes, ¿vale? Entre los beneficios principales que nos encontramos hay beneficios económicos y fiscales, porque hay deducciones fiscales en el IRPF y en la compra de vehículos adaptados, cuando necesita para ello. Hay exenciones o reducciones en el rodaje del coche, en el impuesto de circulación y en el de transmisiones. Hay descuentos en la compra de vehículos adaptados, hay accesos a ayudas económicas, a becas, a programas de apoyo o incluso a prestaciones por dependencia, evidentemente, según la ley de dependencia. Después tenemos beneficios laborales, que hay acceso a cupos reservados de empleo público, que están reservados precisamente para personas con discapacidad reconocida, ¿vale?
Hay bonificaciones para empresas que contratan a personas con discapacidad, adaptaciones del puesto de trabajo, como os comentaba anteriormente, y la prioridad en formaciones para este tipo de situaciones y de circunstancias, y la protección frente al despido discriminatorio. ¿Vale? Eso se ha ido reforzando todavía más a través de Europa y de la igualdad de trato y no discriminación, puesto que han intentado que ahora, después si a alguien le surgen dudas puedo profundizar un poquillo más, pero que no haya una extinción automática del contrato de trabajo cuando te declaran incapaz, ¿vale? Cuando tienes una incapacidad declarada. En este caso, ahora se posibilita la elección de la persona, ¿vale? Y después tenemos pues, beneficios sociales, como puede ser la tarjeta de aparcamiento o estacionamiento, que es algo que es lo único que la gente vincula a me toca una discapacidad, puedo aparcar y un poco más, pero también hay prioridades en acceso a viviendas adaptadas, a ayudas para la adaptación de viviendas, reducción del coste de transporte público y el acceso preferente pues, a servicios sociales, a recursos sociales y a programas de bienestar de apoyo. Por eso, realmente, aunque el procedimiento de reconocimiento es tedioso, es largo en el tiempo, como digo, se puede dilatar hasta 2 años, sí considero que vale la pena mucho el tramitarlo, porque realmente pues, es realizar la solicitud y solicitar lo que corresponde en base a las patologías que uno tiene. Vale. Y para cerrar un poco, yo quiero que os quedéis con esta idea, básicamente, que la discapacidad y la incapacidad no son lo mismo, pero que ambas pueden coexistir, y normalmente así sucede, evidentemente, pero que cada una abre puertas a distintas, ¿vale? A prestaciones, a ventajas fiscales, a la jubilación anticipada o a diversos apoyos sociales, por ejemplo, ¿vale? Y que una persona pues, puede tener una discapacidad reconocida y además tener una incapacidad laboral, y que cada figura, como digo, pues protege un ámbito distinto, una en lo social, en el entorno personal, y la otra en el entorno estrictamente laboral, pero que juntas pues, sí garantizan pues, una mejor protección jurídica y económica de la persona. Bueno, y en este caso, pues, si me lo permitís, os diré, aunque sea un poco por de formación profesional, que vemos muchos expedientes y muchas cosillas a lo largo de los días, os diré que es importante asesorarse bien incluso antes de iniciar los trámites, y también es muy importante recopilar toda la documentación médica y laboral posible antes de iniciar un trámite como este, para que luego no digan es que ¿cómo no me pone que tengo esta enfermedad si yo la tengo diagnosticada desde hace 6 años? Pues ya, pero no hemos apostado el informe que lo dice. Entonces ya lo dilatamos todo todavía más en el tiempo. Entonces es muy importante esa labor de recopilación de informes y de asesoramiento con profesionales que os puedan ayudar en cuanto a informes tanto sociales, psicológicos, médicos, como de asesoramiento integral para la presentación o tramitación de este tipo de expedientes. Y en mi caso, puedo decir que en el despacho en Atlántico Abogados trabajamos cada día pues, acompañando a personas en este tipo de procedimientos, porque evidentemente que a veces, pues, como digo, son largos, muy largos, pues ya vas cogiendo un poco de confianza con la persona, pero sabemos que estos reconocimientos, más allá del aspecto económico, realmente sí mejoran la calidad de vida y la seguridad, la protección legal de las personas. Porque, bueno, desgraciadamente nosotros frente al diagnóstico, a las patologías, a la sintomatología del día a día, no podemos hacer nada, pero sí podemos acompañar, sí podemos asesorar y sí podemos defender los intereses específicos de cada uno, que cada caso es un mundo, porque hay enfermedades que se llaman igual, pero cada persona es un mundo y es una cuestión diferente. No por tener lo mismo, porque a mi vecina Manol y la del cuarto le dieron una incapacidad porque tiene la misma patología que yo, y no tiene nada que ver. Porque igual son trabajos diferentes, igual ella se ve afectada de manera diferente, igual los recursos sociales son diferentes, igual la manera de afrontar el dolor es diferente. Varían muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta. Y bueno, para no extenderme mucho más, pues simplemente agradecer muchísimo vuestra atención, y si queréis ahora, como comentaba Dolores antes, pues podemos dedicar unos minutos a resolver cualquier duda que tengáis.